Hola, buenas noches compañeros. Voy a explicarles cómo reutilizar nuestro archivo del segundo parcial, de la reba del segundo parcial, para este tercer parcial. Bien, lo primero que haremos es abrir nuestro archivo de Excel, de la reba, en mi caso es de probabilidad y estadística, del sexto A, y voy a insertar las columnas a la izquierda del segundo parcial, para tener las dos columnas de mi primer parcial y las columnas necesarias para el tercer parcial. Para el primer parcial voy a necesitar dos columnas y voy a hacer clic en donde está el segundo parcial. En mi caso, el segundo parcial está en la columna E. Selecciono la columna E haciendo clic en la letra E. Después voy al menú inicio, al grupo celdas y luego al botón insertar. Por cada vez que yo haga clic en el botón insertar se va a agregar una columna. Entonces debo de hacer dos veces clic. Una vez clic, dos veces clic. Solo que se pusieron muy anchas. Necesito reducirlas al tamaño, al ancho que van a ser necesarios para que estén igual que mis otras dos columnas que ya tenía. La columna E va a estar en 8.14 y la columna F en 10.29. Ahí está. Bien. Luego, para insertar las columnas de mi tercer parcial y del promedio, voy a seleccionar la columna I, voy al menú inicio, me desplazo hacia la derecha en el grupo celdas y hago clic en la opción de insertar tres veces, ya que son las tres columnas que voy a necesitar. Una, dos y tres veces. Bien, entonces ya tengo mis columnas para el primer parcial y para la asistencia. Tengo mi columna para el tercer parcial y para la asistencia. Y también tengo mi columna para el promedio. Bien, ahora, ¿cómo obtengo mi promedio? Si se dieron cuenta, cuando di Enter después de escribir la palabra promedio, en automático se bajó a la celda K4. Celda K4 pertenece a mi alumna Andreas Abeito Aceja. Ahí voy a insertar la fórmula para el promedio. Observo que está en el menú inicio, en la opción edición y en la opción suma, que de hecho significa la flechita está insertar una función. Entonces hago clic en la flechita, no en la sumatoria, hago clic en la flechita y van a aparecer varias opciones. Las más utilizadas son suma, promedio, contar número, máximo, mínimo. Y si le hago clic en esta última opción me despliegan más funciones, pero en este caso no es necesario. Siempre aparece la palabra promedio en las más utilizadas. Entonces hago clic en promedio y me dice cuáles son las celdas que me va a promediar. Pero yo no quiero desde G4 hasta J4, es decir, estas calificaciones que están sombreadas, o estas celdas que están sombreadas. Yo quiero primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Por lo tanto, hago lo siguiente. Clic en la calificación del primer parcial de la alumna Andrea. Luego, con la tecla Control, voy a oprimirla y no la voy a soltar hasta que seleccione mis tres calificaciones. Entonces, oprimo mi tecla Control, hago clic en segundo parcial y hago clic en tercer parcial. Y entonces, una vez que ya tengo las tres calificaciones seleccionadas, oprimo la tecla Enter de mi teclado. Listo, apareció el promedio. Ahora, para que yo pueda copiar solamente la fórmula y no el formato, voy a hacer lo siguiente. ¿Por qué quiero la fórmula? Porque si copio el formato pasaría esto. Aquí hay un cuadrito en la esquina inferior derecha. La cruz ahorita es blanca y gordita. Si yo la pongo en ese cuadrito que les menciono, se pone flaca y negrita. Si ya está flaca y negrita, hago clic y arrastro y puedo copiar la fórmula. Pero ¿qué pasaría? Se copia también el formato, es decir, me quita lo que ya está sombreado. Le pongo control Z para deshacer lo que ya había hecho. Entonces yo quiero copiar la fórmula, insisto, voy a hacer clic con el botón derecho, voy a seleccionar copiar. Luego de haber seleccionado copiar, selecciono todo el resto de las celdas al donde las voy a copiar.
Ya que está seleccionada toda esa parte, voy a hacer clic con el botón derecho del mouse en alguna parte de esa columna, y aquí tengo las opciones de pegado. En mi caso, si yo pongo el ratoncito encima de cada una de las opciones, me va poniendo lo que pasaría. En la primera opción, si pongo pegar, pues me pone la fórmula, me calcula el promedio, pero me quita el formato. En la segunda me pondría el mismo valor en todas las celdas, y tampoco quiero eso. En la tercera opción dice fórmulas, y si se dan cuenta, ahí me va poniendo la calificación, el promedio de cada uno de mis alumnos, pero además me respeta el formato. Entonces esa es la que yo necesito utilizar ahorita, que es la de fórmula. Hago clic en fórmula y ya me pegó las fórmulas en las demás celdas. Bien, ya lo único que nos resta es darle formato a nuestra tabla. Tercer parcial debe de tener los 4 bordes. Entonces selecciono las 3 celdas, clic, arrastro y suelto, y voy al botón al menú de inicio, al grupo fuentes y al botón de bordes. Aquí voy a seleccionar todos los bordes. Hago clic en todos los bordes y ya tengo los bordes de esa parte, de los encabezados. Para poner las líneas verticales, también puedo seleccionar toda esa parte y seleccionar líneas verticales. O la otra, para hacerlo todo en conjunto, ya que tengo seleccionado todo el rango de celdas que voy a ponerles márgenes, hago clic con el botón derecho del mouse, selecciono el formato de celdas, y cuando aparece en mi formato de celdas selecciono bordes. Y una vez que tengo bordes, pongo todo el contorno, pero además la línea vertical. Estas dos marcas me pondrían una línea horizontal. Estas dos marcas me pondrían líneas verticales. Entonces, en alguna parte de esta línea hago clic y se pone la línea. Después pongo aceptar y observo que ya todas tienen las líneas verticales. Entonces lo único que restaría es centrar nuestras calificaciones, porque no me gusta cómo se ven así. Entonces selecciono todo mi rango donde van a estar las calificaciones desde los encabezados. Ya que está seleccionado, voy al menú de inicio, a mi grupo de alineación, y selecciono en el centro y también en el medio. Y entonces ya puedo observar que están centradas mis calificaciones. ¿Qué más restaría? Asentar las calificaciones y ver cómo van cambiando nuestros promedios. Aquí aparece 9, 10, 9, 8, porque son las calificaciones que tengo del segundo parcial. Una vez que capturemos primer parcial y tercer parcial, entonces aparecerá el promedio que nos corresponde con esas calificaciones. Ejemplo: Andrea sacó 6 en el primer parcial, más 9 del segundo parcial, ya serían 15 puntos. El promedio de esos 15 puntos sería 7.5. Cuando yo dé Enter en el teclado o seleccione otra celda, aparecerá esa calificación ahí. Vean, 7.5. Alejandro sacó 9 y 10 que tenía aquí aparece 9.5. Jazmín sacó 7 y 9 que había sacado, aquí debería aparecerle un 8. Y así cada una de mis celdas va a ir cambiando cuando yo capture las calificaciones. ¿Qué observo aquí? Que este no tiene decimales y este sí tiene decimales. Entonces vamos a dejarles un solo decimal a todas las calificaciones. ¿Para qué? Para que observemos exactamente si un alumno sí había aprobado o estaba reprobado, ya que Excel por default el 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 lo redondea a 6. Entonces no alcanzó los 18 puntos el alumno, pero sin embargo le está poniendo el 6 porque así lo promedia, a menos de que lo configuremos la fórmula para que no redondee, que solamente trunque, pero es otro rollo. Entonces es mejor ponerle por el momento decimales. ¿Cuántos decimales? Con uno es suficiente.
En el menú inicio, una vez que ya seleccionamos la columna de el promedio, vamos al menú inicio. En el grupo de número tengo dos opciones, la opción de disminuir decimales o de aumentar decimales. Si yo le hago clic en aumentar decimales, vean, me pone dos cifras decimales, pero si le pongo en el botón de disminuir decimales, me deja una sola decimal, un solo decimal. Entonces creo que con eso sería suficiente para observar si sacó 5.9, 6.5, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez que ya hemos capturado nuestras calificaciones, que ya sepamos que hemos hecho lo que necesitamos, no se nos olvide guardar el archivo. Pero ahora lo vamos a guardar ya no como reba sexto A, sino a lo mejor le podemos poner la reba de mi tercer parcial. Entonces voy a la opción de mi menú archivo, opción guardar como, porque si le pongo guardar me lo guarda con el mismo nombre. Si le pongo guardar como, la carpeta generalmente aparece en la carpeta donde lo abrí, seguramente ahí lo vamos a querer guardar, y le voy a poner reba de probabilidad y estadística del sexto A, no completa sino del tercer parcial, o con promedios o el nombre que ustedes decidan. Hacemos clic en guardar y entonces aquí arriba ya cambió el nombre de mi archivo, reba probabilidad y estadística sexto A tercer parcial. Ya está guardado, ¿sí? Y entonces ya que esté guardado, pues ya lo podemos enviar a docentes como nos los han pedido. Bueno, pues esto es todo por el momento. Muchas gracias y que pasen bonita noche. Cualquier cosa, estoy en el grupo de WhatsApp y ahí pueden obtener mi número para contactarme y poderles ayudar. Hasta pronto. Gracias.